Muy buenos días amigos, bienvenido a otro segmento de Con todo el derecho. Con ustedes este servidor, el licenciado Humberto Cobo Estrella. Para mí es un placer recibirlos en el día de hoy y dar este espacio para poder dialogar sobre distintos temas del derecho, ¿verdad? Darle un foro para poder compartir información que pueda educarlos sobre distintos aspectos legales que, ¿verdad?, regulan la vida cotidiana aquí de nosotros en Puerto Rico. Fíjense, en el día de hoy quería tocar un tema que recientemente llegó precisamente en el día de ayer, que fue la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el caso United States versus Baello Madero. Básicamente, esta opinión de la Corte Suprema de los Estados Unidos confirma un problema que ha existido en Puerto Rico desde 1901, que es la segregación racial de las personas que viven precisamente aquí en esta isla de Puerto Rico. ¿Cuál fue la decisión, verdad, que bajó en el día de ayer, que ha dado mucho de qué hablar en las últimas 24 horas? Esta decisión lo que establece es que los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico no tienen derecho a gozar de los mismos beneficios que podrían tener del seguro social suplementario en los Estados Unidos. Parte de la lógica de esta decisión, que para nosotros, ¿verdad?, es un poco difícil de aceptar, pero esa es la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, es que ellos se basan en la cláusula territorial que le da el poder al Congreso para hacer la regulación, ¿verdad?, basada en la cláusula territorial que está en la Constitución de los Estados Unidos, para que le da el poder al Congreso de hacer toda la regulación que sea necesaria para los territorios. ¿Qué sucede? Puerto Rico, obviamente, siendo un territorio que todavía no ha pasado a ver la etapa de Estado, tampoco somos un país independiente, somos un Estado libre asociado, ¿verdad?, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución. Pues tenemos que hacer una distinción entre lo que es la propiedad y las personas. ¿Por qué? Porque el mejor ejemplo que pudiésemos tal vez analizar sería el ejemplo de un arrendador y un arrendatario. El arrendador es dueño de un edificio, una estructura, una propiedad, vamos a hacer un ejemplo, un edificio de apartamentos, y puede establecer la regulación que sea necesaria para la coexistencia de todas estas personas que están viviendo ahí, porque es el dueño de la propiedad, lo que sería equivalente al Congreso ser dueño del territorio de Puerto Rico, ya que lo adquirió los Estados Unidos como resultado del final de la guerra Spanish-American War, ¿verdad? Cuando se firmó el Tratado de París, 1898, si no me equivoco. El punto es, un arrendador puede establecer la regulación que sea necesaria para la coexistencia de todas estas personas. ¿Por qué? Porque esa es su propiedad. Sin embargo, no es dueño de las personas que habitan en esa propiedad. En este caso, hay que hacer una distinción entre lo que es la propiedad de lo que es el territorio de Puerto Rico, que le pertenece a los Estados Unidos, que el Congreso, dentro de su facultad y los poderes plenarios que tiene, pues puede establecer la regulación para regular, ¿verdad?, lo que quiera hacer con este territorio de Puerto Rico que le pertenece, ¿verdad?, a base de, ¿verdad?, del tracto histórico, versus lo que puede hacer con las personas que viven en Puerto Rico. ¿A qué me refiero? Nos toca un poco, ¿verdad?, un poco difícil de poder aceptar esta distinción de que una persona puede vivir al otro lado de, ¿verdad?, como decimos aquí, del charco, en un estado de los Estados Unidos, puede tener unos derechos como ciudadano de los Estados Unidos, pero tan pronto llega a Puerto Rico siendo un ciudadano americano, de momento tiene menos derechos. Eso fue lo que pasó en el caso de United States versus Baello Madero. El caballero aparentemente fue residente de Nueva York, recibió unos beneficios del suplementario del Seguro Social, posteriormente se reubica a Puerto Rico. Cuando el gobierno federal se entera, le reclaman, ¿verdad?, los pagos que habían continuado haciendo, y eventualmente este caso pues llega a la corte del distrito y la corte del circuito confirman que había un issue aquí donde se le estaban violando la igual protección de las leyes, pero cuando llega a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Corte Suprema, sosteniendo, ¿verdad?, esa cláusula territorial y los poderes que tiene el Congreso para tratar a Puerto Rico tal vez distinto a otros estados, pues establece que es constitucionalmente válido ese trato distinto hacia los puertorriqueños y lo que es ¿verdad?, las personas que residen en Puerto Rico, US citizens que viven aquí. Yo, haciendo un análisis, ¿verdad?, como abogado y estudioso del derecho, he hecho un análisis y me ha llamado mucho la atención otros argumentos que tal vez pudiesen haberse hecho o que podrían hacerse tal vez en un futuro en otro asunto que llegue al tribunal. Y es que, si bien los casos insulares
que fueron resueltos para allá para la época de 1901. Fueron casos que resolvió la Corte Suprema referente a los territorios y creó esta doctrina de territorios incorporados y territorios no incorporados y cómo a los territorios no incorporados la Constitución podía aplicar de una forma distinta. Estos casos fueron resueltos mucho antes, un periodo, ¿verdad?, después de la guerra Spanish-American War, de expansión, donde los Estados Unidos se podría interpretar como una política de expansión y colonial, y se estaban creando ciertas regulaciones en el Congreso para cómo ir regulando los distintos territorios que los Estados Unidos estaba adquiriendo. Recuerden, esto fue para el 1901, mucho antes de que entraran en vigor una serie de leyes que el Congreso expresamente aprobó para tratar de ayudar al gobierno de Puerto Rico y lo que es el territorio de Puerto Rico se pudiera gobernar a sí mismo sin necesidad directa, ¿verdad?, del Congreso. ¿A qué me refiero? El caso principal es Down versus Bidwell, que fue el caso que fue resuelto en 1901, creó esa distinción entre los territorios incorporados y no incorporados. Ciertamente nos choca esa distinción para esa época porque, o sea, se permitió, ¿verdad?, constitucionalmente válido, que se tratara distinto al territorio de Puerto Rico por no ser Estado. Ahora, los otros días me di la tarea de buscar, ¿verdad?, distintas leyes relacionadas a Puerto Rico que fueron aprobadas precisamente después. Y hay ciertas cosas que ciertamente me darían a pensar que el Congreso quiso dejar meridianamente claro que los derechos de los ciudadanos americanos, ya sea en los Estados Unidos, en el territorio continental o en Puerto Rico, o sea, la preocupación que tenían es que se respetaran de la misma forma. Fíjense lo que estoy hablando, los derechos de las personas, no los derechos que tiene el Congreso sobre el territorio, sobre la posesión del territorio de Puerto Rico, sino los derechos que tienen los ciudadanos por virtud de su ciudadanía americana. Y si buscamos la ley de relaciones, lo que se conoce el Puerto Rico Federal Relations Act, que comenzó una serie de leyes después del 1900, de la ley Foraker, y se aprobó el Puerto Rico Federal Relations Act en marzo del 1917, y posteriormente se fueron enmendando, y bueno, hasta que llegó la ley de 1950, Puerto Rico Federal Relations Act de 1950, que permitió que se aprobara la Constitución, ¿verdad?, para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pero hay que hacer referencia a dos secciones que me chocan porque me daría a mí a pensar que el Congreso había dejado claro esto después de la decisión de Downs versus Bidwell en 1901. Dos secciones del Puerto Rico Federal Relations Act. La primera es la sección 48 US Code 734. Establece, lo voy a mostrar aquí, establece, y lo voy a tratar de decir en español lo mejor posible. Lo voy a decir en inglés y luego en español. The statutory laws of the United States, not locally inapplicable except as hereinbefore or hereinafter otherwise provided, shall have the same force and effect in Puerto Rico as in the United States, except internal revenue laws and those that are contained in the Philippine Trade Act. En otras palabras, el Congreso dejó meridianamente claro en esta sección del Puerto Rico Federal Relations Act, es la sección 48 US Code 734, que las leyes que aprobara el Congreso serían de aplicación en Puerto Rico de igual forma que se aplicaron en los Estados Unidos, excepto las de rentas internas y unas que están relacionadas a la Philippine Trade Act. En otras palabras, el Congreso dejó claro que los estatutos que se aprobarían para efecto de los ciudadanos en los Estados Unidos tendrían la misma fuerza y vigor en Puerto Rico. Esos son los estatutos aprobados por el Congreso. Eso lo dice la Ley de Relaciones Federales de Puerto Rico. En otras palabras, si el Congreso establece una regulación que es de aplicación en los Estados Unidos, se tiene que partir de la premisa, base de esta sección de la Ley de Relaciones Federales, que tiene la misma aplicación, same full force, en Puerto Rico. Segundo, es la sección 48 US Code 737, los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos. Voy a enseñar la sección. Esta es otra sección del Puerto Rico Federal Relations Act. Dice en inglés, the rights, los derechos, privileges and immunities of citizens of the United States shall be respected in Puerto Rico to the same extent as if Puerto Rico were a state of the Union. En otras palabras, los derechos, privilegios e inmunidades, énfasis en los derechos, de los ciudadanos de los Estados Unidos se van a respetar en Puerto Rico de la misma manera que como si Puerto Rico fuese un estado de la nación. En otra palabra, respectivo
del poder que tiene el Congreso para regular la posesión, el territorio de los Estados Unidos, ¿verdad? De Puerto Rico, los derechos de los ciudadanos americanos, ya sea allá o acá, se van a respetar en Puerto Rico de la misma forma que como si Puerto Rico fuese un estado. En otras palabras, el Congreso ya había establecido, cuando estableció estas dos secciones del Puerto Rico Federal Relations Act, que las leyes que se aprobaran allá y van a estar en vigor allá también serían de aplicación aquí, a leyes federales, y que los derechos de los ciudadanos americanos, irrespectivo de si fuesen allá o acá, se respetarían aquí de la misma forma que allá. Por eso, ¿verdad? En términos del análisis legal que estoy haciendo, me choca un poco la opinión de la Corte Suprema. Tenemos que aceptarla porque es el máximo foro judicial que tenemos en todos los Estados Unidos, pero es un poco difícil de aceptarla porque el Congreso posteriormente a esa decisión de Down versus Bigwell dejó claro que quería que los derechos de los ciudadanos americanos se respetaran de la misma forma aquí en el territorio de Puerto Rico como si estuviesen dentro del continental, ¿verdad? El continente de los Estados Unidos allá. Y que también las leyes de ellos, del Congreso, aplicarían de la misma forma allá y acá. Así que continuar con esta distinción que lo que hace es perpetuar, lamentablemente, o el efecto que tiene, no creo que sea la intención, pero es el efecto que tiene, esta segregación racial de Puerto Rico, lo que hace es que nos mantiene en un estado donde ese problema no se ha resuelto, donde no deberíamos estar siendo segregados. Este es un territorio y por lo tanto esos ciudadanos, esas personas que viven allá, tienen menos derechos que las personas que viven acá. ¿Por qué? Porque un ciudadano de los Estados Unidos debe tener los mismos derechos, esté dentro del territorio continental de los Estados Unidos, esté fuera de los Estados Unidos, en un país en el extranjero, o esté aquí en Puerto Rico. Porque los derechos que tiene no son en virtud del lugar donde está en ese momento. Son derechos que tiene por virtud de su nacimiento y obviamente el poder que tiene el gobierno de los Estados Unidos que le ha dado una ciudadanía. Y los derechos de las personas se deben respetar de igual manera en cualquier parte del mundo para los ciudadanos de los Estados Unidos y respectivo del lugar que escojan para ser residentes. Así que quería compartir esto, por lo menos esta es mi perspectiva referente a este caso importante que acaba de bajar. Estoy seguro que en un futuro esta situación llegará nuevamente a los tribunales. Estén atentos, ¿verdad? A ver si esta situación se puede resolver en los próximos años para beneficio nuestro, de nuestros hijos, nuestra posteridad, que puedan gozar de los mismos derechos. Yo tuve el privilegio cuando viví en el estado de la Florida de poder participar en procesos eleccionarios para el presidente de los Estados Unidos. Lamentablemente, al reubicarme a mi isla aquí en Puerto Rico, perdí esa oportunidad. Y ciertamente esto es un asunto que me preocupa porque quisiera que los hijos míos y mis hijos también y los hijos de ustedes tengan los mismos derechos que cualquier otro ciudadano en los Estados Unidos. Así que los dejo con ese pensamiento. Sigan educándose. Mucho éxito. Dios me los bendiga.